¿Te han contado que la arquitectura romana fue un regalo de los emperadores o un milagro de la ingeniería? Esa es una versión bastante cómoda, pero la verdad es también muy incompleta. Buena parte de esa arquitectura fue también una operación económica, dinero público convertido en ladrillo, mármol y propaganda. Un sistema donde las obras parecían gratuitas para el ciudadano, pero movían fortunas hacia quienes controlaban los materiales, los contratos y la imagen del poder. Empecemos por el fuego. Después del gran incendio del año 64, Roma impulsó la reconstrucción con materiales más resistentes. Sobre el papel era una medida técnica. En la práctica, abrió una oportunidad perfecta para una industria en expansión, el ladrillo cocido. Aquí aparece la ironía romana en todo su esplendor. Los senadores tenían restricciones para participar abiertamente en negocios comerciales, pero la producción de ladrillos podía presentarse como una actividad vinculada a la tierra. Resultado, la élite política podía controlar fábricas, canteras de arcilla y redes de distribución sin parecer comerciante. Los ladrillos no eran anónimos, muchos llevaban los sellos de los propietarios y de los talleres y lugares donde se habían producido. En otras palabras, el muro también podía funcionar como recibo. En realidad, era un contrato legal y comercial entre partes, el contratista y el contratante. Digo muro porque en los muros era fácil reconocer los sellos de donde provenían los mampuestos o ladrillos. Familias poderosas como los Domiti no solo participaron en la vida política, también estaban vinculadas a la producción de materiales. El mismo grupo social que aprobaba, financiaba o supervisaba obras públicas podía beneficiarse de vender aquello con lo que esas obras se construían. Roma no inventó el conflicto de interés, pero lo hizo monumental. Y si el ladrillo era el negocio de la élite, el mármol era el negocio de los emperadores. A partir del control imperial de grandes canteras, el mármol dejó de ser solo un material noble, se convirtió en herramienta política. Piedras traídas de Egipto, Grecia, Asia Menor o África no estaban allí únicamente para decorar, estaban allí para decir algo muy claro. El imperio podía extraer, transportar y exhibir el mundo entero dentro de sus edificios. Lo más interesante es que el mármol casi nunca era la estructura real, muchas veces era una piel, placas finas sujetas con grapas metálicas sobre muros mucho más baratos de hormigón y ladrillo. La arquitectura decía lujo, pero por adentro estaba el negocio. Todo este sistema alcanzó su forma más perfecta en las termas de Caracalla. El ciudadano entraba, se bañaba, socializaba y recibía el mensaje: mira todo lo que el poder imperial puede darte. Pero ese regalo tenía un precio. Las termas costaron una fortuna, comparable varias veces al gasto anual del reparto de grano de la ciudad. Eran gratuitas o casi gratuitas para el usuario, pero no para el sistema que las financiaba. Y ese era precisamente el punto. Ningún ciudadano privado podía construir algo semejante. Solo el Estado imperial podía levantar un complejo de esa escala. Bóvedas inmensas, mármoles importados, agua canalizada, hornos, piscinas, galerías y espacios para miles de personas. Las termas no solamente eran baños, eran una declaración política. El emperador no decía soy poderoso porque gobierno, decía soy poderoso porque sin mí esta ciudad no funciona. Por eso la arquitectura romana no debe leerse únicamente como técnica, belleza e ingeniería, también debe leerse como economía construida. Cada ladrillo podía tener dueño, cada mármol podía tener ruta, cada edificio gratuito podía esconder una cadena de extracción, contratos y beneficio político. Roma entendió algo que sigue vigente. La arquitectura nunca es neutral, siempre organiza recursos, jerarquías y relatos de poder. Así que la próxima vez que veas una ruina romana, no mires solo una columna, mira la factura, porque tal vez ese edificio no fue un regalo, fue una inversión política disfrazada de generosidad. Si quieres entender cómo ese sistema de materiales, contratos y propaganda ayuda a sostener y también a formar el orden del imperio, te espero en el video largo que hice sobre este tema.
Hola a todos, yo soy David Cruz, el creador del Orden de la Arquitectura, y aprovecho este video con un formato un poco diferente para contarles dos cosas. La primera es que quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal, personas de todo el mundo que hablan diferentes idiomas. Nunca me imaginé llegar a 8.000 suscriptores en el momento de este video, y pues la verdad estoy muy agradecido, muchas gracias. Se ha suscrito gente de todos lados del mundo que habla idiomas que para mí son incomprensibles, árabe, chino, bueno, en fin, muchas gracias a todos. Lo segundo es que quiero comentarles que este cambio de formato tiene dos razones. La primera es blindar el canal. YouTube últimamente ha estado borrando canales de animación, o que aparentemente son automatizados. Como ustedes sabrán, mis videos, las imágenes de mis videos son generadas con inteligencia artificial una a una, pero esa generación me toma mucho tiempo de volver a hacer, y la verdad creo que ese tiempo que me gasto haciendo los videos es bastante. En general son más de 2 semanas por video, y creo que mostrar mi cara, pues además de tener contacto con ustedes, ayuda a blindar el canal de esas desmonetizaciones o de que lo borren simplemente. Por otro lado, también hacer un formato así me ayuda a generar más videos y abarcar muchos más temas de los que he abarcado con el formato tradicional. El formato tradicional no va a desaparecer, lo voy a mantener, pero lo voy a mejorar. Mi idea es que sean videos mucho más depurados, que lleven más tiempo, como eventualmente siempre lo han llevado, pero tener un formato alterno como ese, mediante el cual yo pueda dirigirme a ustedes y hablar de muchos temas que quiero tocar, pero que tal vez no vale la pena animar, y hablar de otras culturas que me llaman mucho la atención, de otras épocas, y digamos que mantener una frecuencia de publicación mayor para que ustedes puedan tener acceso a más información depurada, y también me motive a mí a seguir produciendo, porque realmente hacer cada uno de los videos que estaba haciendo me toma mucho tiempo, me gusta mucho, pero creo que este formato ágil puede beneficiarnos a ambas partes, tanto ustedes, las personas que ven, como a mí, que soy la persona que produce y crea los videos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.